Buenos días. Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Voy a proceder a tomar la lista. El día martes nos tocaba metodología de la investigación y para de ustedes, pero por defectos de la sala no podía ingresar. Entonces, hoy día les voy a dar esa clase. Ya después me explicaron cómo era el asunto, de cómo ingresaron, porque había dejado el aula abierta. Yo de estas cuestiones no conozco mucho, poco a poco estoy aprendiendo y voy a darles las clases que faltó ese día. Damos 7. Apellidos, lista. Son 47 estudiantes, ya están 45. Emily Alvarado. Presente. Anastasio Nicole. Presente. Anchundia Germaín. Presente. Bedón Eduardo. Presente, profe. Presente. Cabrera Isaac. Presente. Presente. Cali Gisela. Presente. Calle Ramiro. Castro Carla. Presente. Presente. Cedeño Mauricio. Presente. Presente. Cedeño Dayana. Presente. Centeno Anaís. Presente. Chica Henry. Presente. Chornillo César. Presente. Cruz Anelis. Presente. Del Rosario Elisette. Presente. Federica Tiffany. Presente. Espinosa Cristina. Profe, disculpe, es que recién me conecto bien al audio y no había escuchado. Ya. Presente. Calle. Sí, calle ya. Ya lo estoy viendo en la pantalla. Flores María José. Presente. González Wellington. Presente. Guevara Luis. Presente. Jaime Edwin. Presente. Presente, profe. Jaime. Jiménez Meilin. Presente. Margaret Michelle. Presente. Martillo Dayana. Presente. Molineros Domenic. Presente. Molineros. Allá. Presente. Morocho Brandon. Presente. Navas Nemesis. Orrala Denise. Presente, Orrala. Ayasco María. Presente. Poveda Daina. Presente. Ramos Luzmila. Ramos. Reyes Anchundia. Presente. Reyes Robert. Presente. Riera Segundo.
Presente. Riera Edgar, Presente. Rodríguez Dayana, Presente. Chacón Jesús, Presente. Salvatierra Natalie, Presente. Samaniego Diana, Presente. Sánchez Jefferson, Presente. Sotamba Oscar, Presente. Torres Brigitte, Presente. Tumbaco Lady, Presente. Urbina Jocelyn, Presente. Vargas Ángel, Presente, Vargas. ya Vargas presente, Villaquirán Catherine, Presente. Morán Baque Laura, Morán Laura, no vino. Otro estudiante que haya ingresado recién. A ver, el estudiante Espinosa Cristina. No vino. Presente, profe. Espinosa. No está presente. Molly, ya no está. Nada, está. Quedamos bien. Entonces, la clase de hoy corresponde al estudio de los tipos de investigación que se refieren a la elaboración del tema o planteamiento del tema. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahí tenemos compartida la pantalla con respecto al tema del día de hoy, el contenido de hoy, que es cómo elaborar un tema. Prácticamente el contenido se llama planteamiento del tema. Ahí he traído 3 gráficas. La primera gráfica corresponde a un foco sostenido por una mano. La segunda gráfica responde a las TIC del proceso de aprendizaje. ¿Sí me están escuchando, estudiantes? Sí. Sí, se la escucha. Muy bien, gracias. Licenciado. Gracias. Luego vemos ahí un cerebro que tiene diferentes funciones de pensamiento. Pues bien, en base a lo que observamos del contexto que tenemos que nos rodea, nosotros podemos originar un tema. Y para originar el tema, nos valemos de diferentes componentes del objeto. Lo primero que tenemos que hacer es ver el objeto. En la primera gráfica que ustedes ven aquí es un objeto, ¿no? Pero yo diría que es un conjunto de objetos, ¿no? Hay un foco, hay una rejilla, una mano, ¿no? Entonces, ¿cómo describiríamos ese objeto? Describimos de que es un objeto que se ilumina con energía
energía pública y nos produce una imagen dentro del foco. Entonces, ¿cuál sería el tema? El foco. Pero ¿qué otros componentes tiene el foco? El foco está sostenido por una mano e irradia luz. Ahí tenemos un tema. Hemos construido el tema. Perdón. Disculpen estudiantes, la interrupción. Entonces, ahí hemos configurado un tema. Otro tema, aquí vemos las TIC, o sea, los incrementos de tecnología. Y vemos una laptop, vemos una tablet, una calculadora, un celular, una pluma, lentes, una taza con una cucharita, un lápiz, un cuaderno, una lupa, en fin. Vemos diferentes instrumentos de aprendizaje para formular un tema. Ahí podríamos decir que, con lo que estamos viendo en esta figura, es formando un tema. Formemos el tema. ¿Qué vemos primero? Una lata, ¿no? Porque es el eje central del objeto, o de varios objetos que tenemos. Y que el resto de los otros componentes son auxiliares para el aprendizaje. Ahí vemos otro ejercicio. Y vemos otro, ¿no? El cerebro. El cerebro tiene diferentes funciones orgánicas y vemos que sirve para el procesamiento de datos humanos. Acá vamos a ver otra imagen para referirnos al tema. Ya nosotros habíamos estudiado en clases anteriores a reconocer el objeto. Entonces ya sabemos manejar qué es el objeto. ¿Quién estudia el objeto? El sujeto. Entonces, entre el sujeto y el objeto, ahora nos vamos a referir al tema. Porque quien conoce bien el objeto, ¿no? Puede hacer el tema. O sea, lo que se requiere llevar a cabo, ¿no? Durante una actividad. Por ejemplo, aquí en el objeto, ¿qué observamos? Observamos una imagen de una persona que está viendo, observando algo en el microscopio. ¿Qué habla del objeto? Es lo que se indaga. Se indaga, un ratito, lo que se indaga, esto es la materia o el tema. Y el sujeto es el que desarrolla la actividad, ¿no? De este objeto. O sea, él se convierte en investigador. Por lo tanto, en un tema yo necesito conocer lo que es el sujeto y lo que es el objeto para producir un tema. Esto me lleva como fin, ¿no? Como fin es lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radican en la solución de una problemática detectada. Entonces, esto constituye los elementos de la investigación para producir un tema. Entonces, conocemos que para producir el tema, lo hace el sujeto a través del objeto. ¿Está claro eso, estudiantes? Porque esta parte ya nosotros ya hemos estudiado en clases anteriores. Características de la investigación para producir el tema.
Esta debe estar planificada, es decir, debe tener una previa investigación. Claro. La previa investigación son los antecedentes que nosotros nos valemos para poder conocer o para poder formular un tema. Debemos de tener una investigación previa del objeto. Ojo, una investigación previa del objeto. Contar con los instrumentos de recopilación de datos. ¿Cuáles son los instrumentos de recopilación de datos? Por ejemplo, una computadora. Recopilo datos digitales. Datos de plataformas. Una plataforma, por ejemplo, Redalit, o la plataforma Cielo, o la plataforma Dialme, ¿no? Estas plataformas constituyen en los datos, o el grupo de información es una recopilación de datos. ¿El instrumento cuál ha sido? La computadora. Si no hubiera computadora, ¿cuál sería el instrumento de recopilación de datos? Sería, por ejemplo, un espacio de hemeroteca, o un espacio de biblioteca, un espacio ¿cómo es? De una sala normal, si no hubiera la computadora. Pero como hay la computadora, ese será el instrumento para recopilar datos. Ahora, ¿de dónde recopilo los datos? De revistas de alta rotación científica, que se encuentran en las diferentes plataformas, en Redalit, en Cielo, en Dialme. Y estas a su vez están en otra mega plataforma que se llama la editorial Simago o Simago. De esa derivan otras editoriales como Elsevier, Spencer, PubMed. Hay una serie de editoriales que vigilan, controlan a la gente. ¿Qué más dice? Debe ser original. Esto es, apuntar a un conocimiento que no se posee o que está en duda. Claro. Yo, como objeto, observo un objeto. Alguien decía, hablaba de los ovnis, pero yo no lo he visto. Alguien decía que el hombre llegó a la luna. Entonces, yo no puedo estudiar objetos que no los veo, que deben de ser originales, que apunten a un conocimiento, o que esté en duda. Por ejemplo, las aguas del río Guayas. ¿Las podemos ver? Sí, las podemos ver las aguas. ¿Es un conocimiento que existe? Sí existe el conocimiento. ¿Posee datos ese conocimiento? Sí, posee datos. Hay varios científicos han estudiado el comportamiento del río Guayas. Entonces, de ahí saco la información para recopilar datos. ¿Qué más dice? Debe ser objetiva. El investigador debe tratar de eliminar las preferencias personales y sentimientos. Algo así como No veo, profe. que no les esté compartiendo la pantalla. Estudiantes, no les estoy compartiendo la pantalla. Porque les cayó la pantalla. Sí está compartiendo, profe, pero se quedó por la diapositiva 2 nomás. No avanzó a las otras. Esta es la 2. Y esta es la 3. ¿Están viendo esta? Características de la investigación. No, profe. No. Qué raro, porque todo esto forma parte de un solo conjunto.
A ver, la primera imagen es planteamiento del tema. La segunda imagen es elementos de investigación. La tercera imagen, características de la investigación. La cuarta imagen, fuentes de ideas para una investigación. Ahí sí, profe, sí, sí. Ya, entonces la tercera imagen sí la están viendo, características de la investigación. Sí. Ya. Bueno. Entonces, decíamos que debe ser objetiva, que el investigador debe tratar de eliminar las preferencias personales y sentimientos. Con eso quiere decir que mi objeto de investigación debe ser real, debe ser objetivo, debe ser visual, ¿no? Que en él no debe de haber ningún tipo de preferencias científicas, sino debe existir la verdad. Porque si no lo manejamos desde el punto de vista objetivo, no podemos desarrollar un tema que podría, al final de él, tener inconvenientes. Por lo tanto, el investigador debe siempre eliminar el sesgo, que esa parte que a nosotros ya lo hemos estudiado, con las tareas que ustedes han enviado del sesgo, con diferentes tipos de sesgos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el tema que nosotros elaboremos debe ser objetivo. Luego dice, disponer con el tiempo necesario. Claro, cuando nosotros necesitamos hacer una investigación, no es que la hacemos en una hora, en 2 horas, no, no, nosotros necesitamos el tiempo correspondiente, pertinente, para demostrar de que el objeto que estamos estudiando tiene una validez científica. Y de eso ya hemos hablado, ¿no? De lo que es una validez, de lo que es una precisión y de lo que es un error. Ya esa parte ya hemos hablado. Por lo tanto, cuando digo que hay que disponer con el tiempo necesario, es que deben de jugarse los tiempos. Pero para ello debe haber una programación de las diferentes actividades que vamos a cumplir con el tema. Luego dice, tratar de transformar resultados en datos. Pues bien, ustedes estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia se están formando para originar resultados, porque siempre van a hacer análisis. Nosotros no vamos a hacer producción, no nos estamos formando para hacer producción. Siempre vamos a hacer controles de calidad a través de análisis. Y en esos análisis nosotros vamos a originar resultados. Esos resultados que están ahí, ¿no?, que vamos a originar, tarde o temprano se van a convertir en datos que van a permitir a otros investigadores observar, ¿no?, el trabajo de ustedes como analistas. ¿No? Entonces, esos datos puede ser que se compilen, ¿no?, en diferentes plataformas. Una de las plataformas que compilan datos y que den resultados convertidos en datos es la plataforma ANOVA o también la plataforma SPS. Y hay también otra plataforma que ha surgido últimamente, la R. Esos temas de las plataformas lo van a tratar cuando ustedes vayan a la asignatura de estadística. Ahí les van a dar criterios estadísticos, ¿no?, para por ejemplo, para matematizar la hipótesis. Aquí nosotros podemos hablar de una hipótesis, pero lo importante de la hipótesis es matematizarla. Si no matematizamos la hipótesis, no va a tener la validez científica que ella requiere. Por lo tanto, transformar los resultados, objetos del analista, el analista los produce, el mismo analista también puede tomar esos resultados y convertirlos en datos. ¿Dónde los vamos a hacer? En plataformas estadísticas. Hasta ahí está claro la explicación, estudiantes. ¿Alguna duda, algún criterio que ustedes tengan?
Ninguno. Bien. Están viendo la lámina 4. Fuentes de ideas para una investigación. ¿Cuáles son estas fuentes? Son los libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, notas de artículos, tesis de pregrado, de posgrado, materiales audiovisuales, programas de radio o televisión, información disponible en Internet en su amplia gama de posibilidades, tales como páginas web, foros de discusión, webinars, Zoom, Teams, entre otros. De ahí nosotros vamos a sacar la información. En otras palabras, vamos a recopilar el dato o los datos. Pero los datos resultan de una investigación, de un resultado. Ojo, los datos yo no los puedo sacar viendo la Tierra y diciendo que la Tierra es arcillosa. Pero si yo no le he hecho un análisis para demostrar que es arcillosa, ¿cómo puedo yo decir que la Tierra es arcillosa? Perdón, que el suelo es arcilloso. ¿Sí? Otro, por ejemplo, dicen que las aguas del río de Guayas están contaminadas. Eso dicen. Pero ¿cómo puedo comprobar de que las aguas del río de Guayas están contaminadas? Ahí están los bioquímicos farmacéuticos, que deben de trabajar en qué cosas, estudiantes. Estudiante Sacón, ¿me está escuchando? Sí, profe. Ya. La pregunta es, ¿qué hace el bioquímico farmacéutico cuando yo tengo un tema que dice aguas del río Guayas están contaminadas? ¿Dónde interviene ahí el bioquímico farmacéutico? Los análisis ¿De qué? que se deben hacer al río. Eso, correcto. Los análisis que deben de hacerse al agua del río, a las aguas del río. Porque en el río también, no se olviden, que en el fondo hay suelo, ¿no? Hay sedimento. En el río conviven fauna acuática. En el río, en las orillas, tenemos flora. También en la superficie de los ríos hay flora acuática. Entonces, el analista, sea este, el químico farmacéutico, también podemos decir los biólogos, porque estudian el comportamiento de las aguas marinas o de las aguas dulces o saladas, pueden también contribuir con su análisis. Esos análisis que nos van a proporcionar, estudiante Bedón. Esos análisis sirven para ver en qué estado, si en realidad comprobar que el río está en contaminación para posteriormente poder dar una solución a través de la investigación. Ya, perfecto, ya. Pero vamos a hacer una pregunta más amplia. De acuerdo a la información que estamos viendo, estudiante Jaime Mesa, los resultados que me originan en una investigación. Sería descubrir Suba el volumen de su tipo de micrófono. contaminante. Sería el tipo de contaminante que está afectando el río, más o menos. No, es una sola palabra nomás. A ver, vamos viendo otro estudiante. Disculpen la interrupción, estudiante. A ver, vamos viendo otros estudiantes. O sea, la información que ustedes están dando está bien, ¿no? Pero deben de aterrizar en el ejercicio que estamos haciendo. A ver, Payasco. Señorita Payasco. Dígame, profesor.
Bueno, ustedes como bioquímicos farmacéuticos hacen análisis. Eso, Ya. ¿qué cosa? Resultados. Y esos Sí. resultados, ¿cómo los puedo yo traducir? ¿En qué los traduzco? ¿Datos qué? Datos, correcto. Eso nada más, datos. El analista origina resultados que se van a transformar en datos. Datos. Ahora bien, don Riera Iván, esos datos que yo tengo, producto de un análisis, ¿dónde los agrego? ¿Dónde los pongo? Para demostrar que hay una ligera contaminación. En una plataforma donde se puede hacer una estadística. Correcto, en una plataforma, en una base de datos. Ojo, para todos ustedes, en una base de datos, que es una plataforma estadística. Cuando ustedes vayan a la asignatura de estadística, deben de solicitarle al profesor que les explique las plataformas de utilidad para originar datos, que son, apunten estudiantes, la plataforma SPS, la plataforma ANOVA y la plataforma R. Esas tres plataformas y otras, pues, y esta es la que me acuerdo más, de las que yo utilizo más. Son las que me van a producir un dato estadístico, científico, ¿no? Que va a lograr que mi tema, siendo objetivo y real, ¿no? Pueda ser traducido en una sola expresión, en la ciencia. Bien, entonces estudiantes, las fuentes para una investigación, ¿cuáles son? Los artículos de revistas indexadas, que pueden estar en Redalyc, en Cielo o en Dialne, ¿no? Tesis de pregrado y de posgrado, materiales audiovisuales, programas de radio o de televisión. Por ejemplo, en la televisión tenemos información científica de un canal de internet, creo que es de la National Geographic, ¿no? Ahí dan información científica. Hay otros canales también de la internet que también dan, o televisión, que también dan información. A veces cuando nosotros nos metemos a los canales de ver, procuremos enviar al canal de National Geographic, ¿no? Porque ahí dan todas las series son científicas, son de acontecimientos científicos. Ahí nosotros podemos ir preparándonos para convertirnos en hombres y mujeres de ciencia. Es muy bueno ese canal. Yo se los aconsejo. Y tenemos también en otras páginas de web, en foros de discusión, entre otros. Entonces, es una fuente para una investigación. ¿Qué más? Dice ahora, ¿cómo surgen las ideas a la investigación? Porque cuando nosotros hacemos un tema, tiene que surgir de una idea. ¿Y de dónde surge la idea? De aquí, ¿no? De lo que vemos, de lo que observamos, a través de nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Previamente nosotros hacemos uso de la razón para poder teorizar el objeto que estamos viendo. Entonces, ahí surge la idea, donde se congregan grupos, en restaurantes, en hospitales, en bancos, en industrias, universidades. Los grupos. Entonces, en la universidad, por ejemplo, hay diferentes tipos de ciudadanos con diferentes tipos de condición socioeconómica que concurren a la universidad. En este caso, a la universidad pública, como es la Universidad de Guayaquil, que alberga cerca de 50.000 estudiantes, ahora vistos de manera virtual. Entonces, cada estudiante tiene una idea, cada estudiante tiene un pensamiento, y eso ustedes lo han corroborado cuando han hecho sus tareas, ¿no? Hay estudiantes que dicen, no, la tarea no debe ser así, que debe ser asado.
Otro estudiante dice, no, que la tarea debe tener X. Otro estudiante dice, no, que esta debe ser Y. Otro estudiante dice, no, que el resultado le falta tal cosa, ¿verdad? Pero esa congregación, esa reunión del grupo, por último llega a una conclusión concreta. Y dice, no, todo el grupo decidimos que va a ser así. Entonces, trabajar en grupos multidisciplinarios o transdisciplinarios nos ayuda hacia el futuro. En el futuro, cuando estemos trabajando en una industria haciendo análisis, o cuando estemos trabajando en un laboratorio clínico haciendo análisis, ¿no? Nos va a ayudar a servir para poder respetar y considerar, ¿no?, el criterio, la idea del compañero, que en ese momento estamos contextualizando para llegar a acuerdos. Dice que también debe haber otras formas de asociación o al observar las campañas para legisladores y otros puestos de elección popular. Alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esta publicidad? Sí, porque el día en febrero, creo que es el 7, que son las elecciones, nosotros no vamos a votar, nosotros vamos a elegir las mejores propuestas de hombres y mujeres que están de candidatos, ¿no? Ojo, hay unos que son payasos y se lanzan para ser legislador. Yo por un payaso no votaría. Entonces, tenemos que elegir de personas que conozcamos su trayectoria. Ahora, también hay personas que no conocemos su trayectoria, pero que el sentido y la intuición, ustedes ya saben lo que es la intuición, nos permite visualizar, ¿no?, ordenar nuestro pensamiento para elegir a los mejores hombres de una agrupación. Bien, entonces nosotros debemos de tener las ideas necesarias para poder entender ese fenómeno. Dice, vaguedad de las ideas iniciales. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. En particular, en el proceso cuantitativo, como mencionan Labovitz y Agedon en 1981, dicen los dos, cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. ¿A qué se refieren estos dos pensadores? Se refieren, en el caso nuestro, que somos bioquímicos y farmacéuticos, tenemos que hacer problemas o temas que correspondan a nuestra realidad de estudio. En este caso, la bioquímica y farmacia, y en mi caso, mi profesión como químico farmacéutico. Yo debo de entender, hacer, producir temas concernientes a mi área de conocimiento. Por ejemplo, yo no puedo, como químico farmacéutico, producir conocimiento médico. No estoy preparado para eso. Yo no puedo decir que tal persona tiene el COVID. Como farmacéutico, yo no puedo hacer la sintomatología de un paciente. Puedo contribuir, sí, a la búsqueda, ¿no?, de la enfermedad. ¿A través de qué? De un análisis clínico. Un análisis de laboratorio clínico. Ahí sí. Puedo hacer una prueba de PCR para COVID, porque sí estoy preparado para hacerlo. O puedo hacer también otros tipos de pruebas de detección inmunológica. Entonces, pero no puedo hablar de que el paciente que tiene COVID se mejora con tal medicamento, o sea, tampoco, ¿no? Porque ahora tampoco no hay ningún medicamento para que alivie el COVID. Lo único es la resistencia inmunológica que tenga cada paciente. Es lo único. Y para tener una buena resistencia inmunológica, la sociedad científica está recomendando que
uno de los mecanismos para poder enfrentar al SARS-CoV-2 es la vacunación masiva. Entonces, en mi caso, yo estoy de acuerdo que debe ser la vacunación masiva, porque se relaciona, ¿no? La comunidad científica dice que debe el ser humano tener una protección inmunológica. ¿Quién te la puede dar? La única que te puede dar la protección inmunológica es la vacuna. Y también la nutrición, ¿no? La nutrición de cada hogar, ¿no? Pero de ahí que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, que la citromicina, sirve para determinadas cosas, pero no para enfrentar a un microorganismo como es el virus, el COVID, que tiene diferentes tipos de mutaciones. Ahí sí es bien complicado. Y la única forma de contrarrestar sería la vacunación. Ya en Inglaterra lo están haciendo, un país con una tecnología avanzada científica, con una diferencia de 50 años de experiencia científica en relación a nuestro país. Ellos ya están vacunándose. Claro, la vacuna tiene un costo, pero el Estado debe proporcionar ese costo, porque el Estado somos todos nosotros. Todos nosotros somos dueños del Estado. Cuando digo dueños del Estado, somos dueños de todo. El presidente que él legisla, él administra, dirige la nación, y él en buen sentido debe de, administrando nuestro dinero, debe de adquirir las vacunas, yo creo que ya las ha adquirido, las vacunas necesarias para poder enfrentar a esta pandemia, antes que, como decía otro científico médico, decía antes de que se convierta en una endemia. Bien. Entonces, a eso se refiere la Bobix y a Hedon en 1981. Que cada persona en su lugar. Vamos a investigar, sí. Ciencia, sí. Pero en base a nuestro conocimiento, a nuestro radio de acción, a nuestro grado de estudio académico. A ver, otro dice, necesidad de conocer antecedentes. Para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en tal tema. Por ejemplo, aquí algunos de ustedes no tienen experiencia para formular el tema. Ya eso lo vamos a resolver aquí. Vamos a hacer, de aquí salimos, aprobamos el curso sabiendo hacer temas. Entonces, la necesidad de conocer los antecedentes. Claro, los antecedentes se refieren a las investigaciones que se han realizado, ¿no?, en un determinado tema. Estamos hablando del COVID. Ya se están haciendo investigaciones, por lo tanto ya hay antecedentes. ¿No? Antecedentes de cómo contrarrestar. Pero todavía de antecedentes de cómo eliminar el COVID, todavía eso no. Eso seguirá existiendo algún tiempo. Seguirá moderando mientras nosotros respetemos las condiciones de alejamiento entre una persona y otra. Inclusive en nuestros hogares debemos estar a 1,50 m de nuestro familiar. Y en bares, restaurantes, cuando hacemos filas, debemos estar, o vamos a un banco, debemos estar mínimo a 1,5 m de distancia, para que no haya contacto físico de manera normal. Todavía no podemos hacer vida normal. Todavía tenemos que seguirnos cuidando. Les digo esto porque en esta semana falleció un químico farmacéutico, joven, de 30 años, que trabajaba en una institución pública, gozaba de buena vida, y miren, falleció. Porque falleció del COVID.
no tomó las precauciones, las prevenciones necesarias y el COVID lo tomó por sorpresa. Entonces, cuando decíamos que debemos tener nuestro organismo con las condiciones inmunológicas adecuadas, es verdad, es cierto. Pero aparte también hay personas adultas mayores que teniendo sus condiciones inmunológicas buenas, tienen otros problemas orgánicos, que los médicos lo llaman como por ejemplo un cáncer de próstata, un cáncer hepático, ¿no? Esos otros efectos ayudan para que el paciente no sobreviva, ¿no? Eso de acuerdo a las explicaciones de artículos científicos que he leído, he observado, de que si no tenemos unas condiciones inmunológicas estables o de excelente calidad, no podemos enfrentar al virus. Bien, investigación previa de los temas. Dice, es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. ¿Sí? La investigación previa, recuerden, los antecedentes, la idea, forman parte de nuestra investigación a futuro. Si nosotros no tenemos estructurado bien la idea, no tenemos de soporte las investigaciones de otros, no podemos desarrollar un tema. O hay unos, he leído en otros documentos, que cogen, copian y pegan la información de otros. ¿Sí? Eso no es ético. No es ético. Por ahí hay un personaje que hizo la tesis de otro y se convirtió en ingeniero. ¿Eso es ético? No es ético. Pero a ese personaje no le han quitado el título. Pues bien, entonces, cuando nosotros vamos a hacer un tema, debemos tener ¿qué cosa? La idea. Lo principal, lo que dice aquí lo primero, ¿no? ¿Cómo surgen las ideas en la investigación? Lo segundo, debemos trabajar en el área de conocimiento. Tercero, debemos conocer los antecedentes de ese tema. Cuarto, debemos de saber la investigación previa de ese tema. Y quinto, los criterios necesarios y pertinentes para generar una idea. Bien, con todas esas características de los elementos de investigación, ahora sí nos vamos a hablar del planteamiento del tema. Para hacer un planteamiento del tema, nosotros tenemos tres tipos de investigación. Una investigación documental, una investigación de campo y una investigación experimental. O sea, podemos hacer cualquiera de esas tres investigaciones o una de esas tres. Y dice, todavía en la década de los 70, en pleno siglo XX, se privilegiaba la investigación documental. ¿Y qué es una investigación documental? Es tomar datos de varios investigadores y hacer otro documento. Eso es una investigación documental. Dice, en particular, la bibliográfica. La bibliográfica es una investigación documental. Sin embargo, bueno, en este tema de la bibliográfica, actualmente con el problema del COVID, los tesistas de nuestra universidad, algunos, están haciendo una investigación bibliográfica. No es malo, no es malo. Es una investigación siempre y cuando se cite, ¿no?, el autor de esa referencia. Pero si no lo cita y lo hace suyo, eso sí es malo.
Bien, dice, sin embargo, ya se empezaban a buscar experiencias con las clínicas de campo, que en un principio parecían muy subjetivas para ser científicas. Poco a poco los instrumentos de investigación de campo fueron convirtiéndose en técnicas sofisticadas y depuradas, que permitían un mayor rigor científico al controlarlo, registrado y evitar la subjetividad. Por igual, la investigación documental experimentó una multiplicación de las fuentes de indagación, desde la introducción de la computadora y la extensión de las telecomunicaciones. Aunque la investigación experimental, que ya el investigador ya habla de otro tema, la investigación experimental se ha hecho siempre con un control riguroso, también afinó técnicas e instrumentos promovidos en parte también por la computadora. El surgimiento de nuevas disciplinas ha traído consigo la mezcla de los distintos tipos de investigación, la planificación de técnicas y la información de investigación social, con la investigación de ciencias naturales y formales, e ejercicios interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. Regularmente en nuestra carrera hacemos una investigación de campo, que está circunscrita en una investigación experimental. Pero una investigación experimental no es cualquier cosa. Esta puede durar desde 3 años hasta 10 años, dependiendo de las condiciones de instrumentación que el investigador tenga. Alguien por ahí ponía que la tesis de él era investigación experimental. Yo le dije que no. Tal vez podría ser descriptiva o podría ser cuasi experimental. También puede ser eso. Cuasi experimentales por tiempos más cortos. Pero una investigación experimental dura bastante tiempo, porque tienen que evidenciarse algunas características de ella. Y en ese proceso de evidenciar, ahí es el problema. Porque tienen que utilizar todos los instrumentos de investigación necesarios para producir un nuevo conocimiento. Porque para hacer un nuevo conocimiento yo me baso en una investigación experimental. Bien, estudiante, dice el proceso para llevar el planteamiento del problema, porque este tema viene conectado con otro que se llama planteamiento. El problema es que lo vamos a discutir la semana que viene. Pero les adelanto algo. Entonces, el proceso para llevar a un planteamiento de problema es identificar el problema que se quiere investigar, delimitar el objeto en el espacio geográfico, delimitar el espacio temporal, define e investiga el problema y formulación del problema. Ejemplos de problemas o temas. Una cosa es problema y otra cosa es tema. Disculpen. Un problema dice así: es costumbre de las personas sacar a sus mascotas a la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas. Punto. Dice, leamos el contenido de este enunciado. Es costumbre de las personas sacar a sus mascotas a la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas. Para hacer un tema, yo necesito de la gramática. Necesito 3 variables. Necesito esas 3 variables. De sujeto, de verbo y predicado. Para hacer un tema de investigación. Veamos si en estos enunciados que está aquí cumple esa regla, sujeto, verbo y predicado. Dice, es costumbre de las personas sacar a sus mascotas a la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas. ¿Ustedes qué opinan? Profe, pero para poderlo pasar a tema, en el problema tendría que especificarme, o sea, delimitar el lugar, que exista un tiempo determinado, porque si no la investigación sería muy amplia. Correcto. No se abarcaría todo. Correcto. Es que todavía no voy por ahí. Cuando vaya por ahí, ahí vamos a analizar lo que dice el estudiante de manera muy acertada.
Este de aquí solamente es un tema. Un tema para empezar a hacer ese proceso que dice el estudiante Bedón. Esto lo traje para agregar lo que viene. Entonces, aquí hay sujeto en este enunciado. ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Y a dónde está el sujeto? A ver, vamos a preguntarle al estudiante Anchundia Germain. En el enunciado que está viendo usted ahí, ¿dónde está el sujeto? Un momento, profesor, déjeme. Ya. Bien, mientras el estudiante busca, vamos a ver a la estudiante Guevara Castro. En el enunciado que está ahí, ¿dónde se encuentra el verbo? Lo de sacar a las mascotas. El verbo, ¿dónde se encuentra ahí? El problema que radica en sacar a las mascotas en la vía pública. No, estoy preguntándole dónde se encuentra el verbo en ese enunciado. Para sacar, entonces. No. A ver, vamos preguntando a su estudiante. A ver. Gracias, estudiante, por su participación. A ver, una señorita, la señorita Rivas Valero Yulisa, en el enunciado que usted está observando, ¿dónde está el verbo? Recuerden que esta clase está siendo grabada y la aplicación de puntaje, los criterios de puntaje también tienen una regla, ¿no? El estudiante que no participa tiene de méritos menos. Profe, Dígame. el verbo puede ser hacer. Hacer. Las necesidades. No, hacer nada. Ahí nomás está el verbo. Hacer. Porque no tiene, no lleva un complementario, ¿no? Solamente es el verbo. Y el verbo está aquí. Aquí. Ahí está el verbo. ¿Sí? Que es la parte conectora entre el sujeto y el predicado. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Miren que este ejercicio sirve para avanzar en lo que dice el estudiante Bedón. Si no avanzamos en este ejercicio gramatical, no podemos avanzar en el otro. ¿Por qué? Al final del segundo parcial, ustedes tienen que hacer un proyecto. Y en el proyecto tienen que agregar el tema. Y para hacer el tema tienen que saber gramática. A ver, otro estudiante. Vamos viendo otro que le gusta participar. La señorita Angelica Tiffany. Bueno, dígame, profesor. A ver, ¿dónde encontramos el sujeto en ese enunciado? El sujeto, esa sería la parte principal de la oración, lo que es costumbre de las personas sacar a sus mascotas. Señorita Tiffany, tenga la bondad. Un poquito más lento para poder escuchar lo que me está diciendo porque no le entiendo. Sería mascotas. O sea, toda la parte principal de la oración antes del verbo. A ver, leamos nuevamente el enunciado. Dice, es costumbre de las personas sacar a su mascota a la vía pública para que hagan sus necesidades fisiológicas. ¿Dónde está el sujeto ahí? Por eso. Bueno, entonces el sujeto sería las mascotas. ¿No? O sea que las mascotas sacan a las personas. No, perdón.
Y sí, pues no, ese no sería el sujeto. A ver, vamos viendo otra persona. El sujeto sería las personas. Las personas, correcto. ¿Y el predicado? Señorita Rodríguez Dayana, ¿cuál es el predicado ahí? A su mascota. Sacar a sus mascotas y hagan sus necesidades fisiológicas. A ver, señorita Cali Granizo, ¿cuál sería el predicado ahí? La señorita Rodríguez ya dio una opinión. Me parece valedera. ¿Cuál es su opinión, señorita Cali? Perdón, profe, ¿qué apellido dijo? Señorita Cali Granizo Gisela, ¿cuál es el predicado en ese enunciado? El predicado sería sacar las mascotas a la vía pública. Sí, podría ser. Bien, vamos a hacer otro enunciado. Bueno, de todas maneras deben de revisar la gramática. ¿Ah? Revisen lo que es sujeto, lo que es verbo y predicado, todo. La próxima semana les tomo una tarea de eso. Les hago una lección aparte de eso, solo de eso. Porque por ahí parece que nos falla. Bien, entonces, el tema nosotros lo debemos de seleccionar y delimitarlo. Cuando digo delimitarlo, ¿no? Que es tomar la idea principal, dónde está, en qué lugar, en qué tiempo, en qué espacio. Lugar, espacio, perdón. Tiempo y otras características del ambiente. Dice, el tema, dice, te has preguntado cómo surge una investigación. Pues bien, esta puede originarse por diferentes motivos, ante el deseo de conocer cualquier suceso o fenómeno natural y o social. También puede surgir por la necesidad de explicar un problema que existe en nuestro entorno y que nos afecta en cierto sentido. Entonces, nosotros vemos un objeto, como dice aquí la literatura, que puede ser un fenómeno natural y o social. Un fenómeno natural, la lluvia, el aire, ¿no? ¿Qué más? El río, el mar, etc. Son no son fenómenos, perdón, estos son espacios naturales. Otro fenómeno natural, el relámpago. El sismo es un fenómeno natural. Bueno, el calor, la radiación que emite el sol, un fenómeno natural. Un fenómeno social, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, las violaciones que se les hacen a las señoritas y que en las redes ponen que lleva tu preservativo. Que el problema no es el preservativo, son los violadores a las señoritas. Ese es el problema y ese problema que hay que contrarrestarlo. Entonces, ese es un problema social. El otro es un fenómeno natural. Y en fin, en base a esos fenómenos nosotros podemos describir o tener la idea, surgen las ideas, surgen las preguntas de cómo formular mi tema. Cuando eso sucede, se materializa en una idea. Así definimos con mayor certeza cuál será el tema al que nos enfocemos. Ya les voy a hacer un ejercicio en la pizarra. Este tipo de investigación surge por el propio interés de las personas sobre algún tópico en el que se ha decidido profundizar en su conocimiento.
Esto significa que se debe tener alguna referencia previa de aquello que se desea investigar. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Los estudiantes que puedan encender sus cámaras es mejor para que puedan captar la idea. Yo voy a producir un objeto. Aquí están ustedes. Están pensando. Están pensando esto. ¿Qué piensan? ¿Ya? ¿Qué ven, no? ¿Qué observan? Enciendan su cámara, los que deseen aprender mejor. Tengo un pensador. Está pensando en este objeto. ¿Este objeto qué es? Un frasco de laboratorio. En este caso, un frasco en el medio. O un atrae en el medio. Un atrae en el medio. Adentro tiene un átomo, tiene una estrella, tiene partículas. ¿Ya? Entonces aquí ustedes están pensando en una idea. En la idea de algún día ir a la facultad y trabajar con estos frascos en el medio. Y con eso ustedes dicen, bueno, con el frasco en el medio voy a trabajar soluciones. Voy a envasar soluciones, voy a medir soluciones. Y entonces comienzan a formarse las teorías, las ideas que uno tiene de este objeto. De este objeto, ¿qué idea me puedo formar? Tengo un frasco en el medio. ¿Qué más? Que sirve para medir. Medir. Que sirve para contener sustancias. Contiene sustancias. Que es de vidrio. Que es refractaria. O sea, soporta temperaturas altas. ¿Qué más? ¿Qué más de dos? Estoy formando las teorías. ¿Eh? Ya la idea ya la tengo. Esta es mi idea. Este envase. Esa es mi idea. Ahora estoy formando las teorías. Tengo que ir al laboratorio. ¿Al laboratorio de cuál? ¿Cuál laboratorio? Hay varios laboratorios de facultad. Laboratorio de química 1. Perdón, ¿qué sería el laboratorio químico 1? ¿Qué sería? Sería el espacio donde se desarrolla. Correcto, el espacio. El espacio. ¿No? El espacio. Pero lo quiero delimitar. Delimitar. Lo quiero hacer en el laboratorio de química 1, en el contenido, materiales de laboratorio. Materiales de laboratorio. Lo delimito.
y lo delimito más. Materiales de laboratorio, o también le puedo llamar instrumental de vidriería. ¿No? Estamos hablando de vidrio. Ahí te delimito más mi trabajo. Instrumentales de vidriería. Claro, yo digo puedo poner también un tubo de ensayo, puedo poner una probeta, ¿no? Diferentes ideas, ¿no? Diferentes ideas que las voy a concluir en esto. Entonces, ¿dónde encuentro estos materiales? En el laboratorio de química 1. ¿En qué sección? Materiales de laboratorio. ¿Bajo qué subsección? Instrumental de vidrio o instrumental de vidrería. Delimito más mi trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya con esto ya formo mi tema. ¿Cómo empiezo el tema? Mi tema debe tener sujeto, verbo y predicado. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cómo puedo formar el sujeto con todas estas características? Los estudiantes que van al laboratorio. Eso me falta aquí, estudiantes. Estudiantes de laboratorio. Me falta esa característica, ¿no? Estudiantes de laboratorio. Porque la señorita ha manifestado que va a hablar de los estudiantes que van al laboratorio. Pero todavía falta, ¿no? Fíjense, por eso hay que trabajar en equipo, para que cada uno va formando un contexto de ese idea. ¿Qué más? ¿Qué más me faltaría aquí? ¿Qué hace el estudiante cuando va a su práctica? Va a aprender. A aprender. Entonces falta la palabra aprender o aprendizaje. ¿Qué más? Analiza. Analiza. Entonces los estudiantes del laboratorio análisis. Fíjense que formar un tema no es fácil, tiene su complicación. Pero aquí estamos para resolver esa complicación, salir de esa duda, llegar a un contexto común. Bien, vamos a formar el tema. Profe, Dime. dentro de los elementos nos faltaría el tiempo. Tiempo. O sea, ¿en qué momento? Puede ser, por ejemplo, en una hora de física, en una hora de química, o no. Sí, también el tiempo, claro. Pero vamos a ver cómo ingresa el tiempo. O si es necesario o no ponerlo de acuerdo al tema. Sí, está bien el tiempo. Pero vamos a ir configurando cómo, porque ahorita estamos haciendo el tema, ¿no? Y lo que tú dices el tiempo, tienes toda la razón. Pero vamos a ver cómo ingresamos el tiempo y el tema. Entonces, estamos formando el tema. Los estudiantes del laboratorio de química 1 acuden cada día, ahí está el tiempo, acuden los días, estamos el día jueves, los días jueves, a la sección de vidriería.
aprendizaje. ¿Cómo? Para aprender nuevos contenidos. Aquí me faltó contenido. ¿Ya? Ahí ya tengo el tema. Revisemos si el tema está adecuadamente bien hecho. Los estudiantes del laboratorio de química 1 acuden los días jueves a la sección de librería para aprender nuevos contenidos. ¿Se ven? ¿Se ven cómo se formula un tema? ¿Dónde está el sujeto ahí? Los estudiantes. Correcto. Sí, correcto. El verbo, ¿dónde está? O pueden haber varios verbos aquí, ¿no? Acuden. Acuden. ¿No? Y el predicado. Los días jueves, todo lo que sigue después. Bien. ¿Ven qué facilita? Claro que aquí hay que redactarlo mejor, ¿no? Aquí está, hay que hacerle unos ajustes ahí todavía, ¿no? Pero la idea es esa. La idea es esa de cómo formular un tema. Observando la idea, formándose de la idea. Claro. ¿Cómo ustedes sabían de que hay atrás en el medio, atrás volumétrico, estuvo ensayo? Lo tuvieron que aprender en un determinado momento, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendieron? En los colegios, en las escuelas, en una parte de la universidad. Bueno, que no han ido físicamente a la facultad, a los laboratorios, ¿no? Pero ya tienen la idea, ¿sí? Y esa idea, ¿de dónde surge? De los conocimientos, del conjunto de conocimientos que fueron previamente adquiridos. Y en esos conocimientos ustedes lo que van a hacer es aprender, siempre están aprendiendo, no se olviden, siempre están aprendiendo. Miren, todas las características que están aquí, pero para eso hay que trabajar en equipo. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? Ha salido muy bien el tema, el ejercicio, de tal manera que ha habido un nivel de comprensión de parte de ustedes de muy buena calidad. No se olviden revisar la parte de la gramática. Algunos estudiantes todavía tienen esos inconvenientes de observar dónde están las cosas. Pero en resumida cuenta, espero y aspiro que esta contribución sirva al conocimiento que ustedes deben de tener en esta asignatura de la metodología. Voy a hacerles un foro ahorita mismo y una consulta. Todavía no termino.
A ver, vamos haciendo la primera consulta. Ahí hay otra consulta, la consulta 1. En este caso, esta va a ser la consulta 2 de la unidad 2. Esta consulta de la unidad 2 parece que no la han hecho. Yo la dejé puesta aquí. Sí, no, ahí solamente hay 12 respuestas. Deben de participar todos. Profe, aún no aparece la consulta nueva o todavía no la ha puesto. Sí, ya la puse. Ya la voy a... Profe, Sí. Profe, ese es otro grupo, nosotros somos grupo 1. Ah, ustedes son grupo 1, ¿no? Puede ser. Ah, sí, tienen razón, sí. Sí, es que tengo abiertas los dos paralelos los tengo abiertos. Ah, ya, entonces acá están. Ya. Vamos a producir entonces la consulta.
Ya, ahora sí lo tienen estudiantes en su actividad. Luego vamos a hacer un foro. Es un foro de un debate sencillo, en el que tienen que contestar un objeto de estudio. Nada más. Ponen responder. ¿Ah? En el debate ponen responder.
De 47 estudiantes en la consulta, solamente han contestado 22. Profesor, ese que le quería decir es que no alcancé a contestar. Bueno, no creo que yo solamente, creo que algunos compañeros no alcanzaron a contestar. Sí, profesor, yo tampoco alcancé a contestar. Ya les voy a ampliar para que lo contesten luego en su casa. ¿Ah? Les voy a ampliar el tiempo, ¿ah? Pero ahorita ya estamos en el foro. Ya mismo, perdón, ya mismo entramos al foro. Les he dicho ya, ahorita mismo les amplío. Espérense un ratito. Profesor, ¿y en el foro qué hay que contestar? Tienen que contestar un objeto de estudio, nada más. El que ustedes crean conveniente. Profe, en el objeto de estudio puede ser algo corto, ¿no? Un problema sencillo. O sea, Una sola palabra, una, dos palabras. No. Ya. Es un debate que estamos haciendo. Bien, ya está abierta, está ampliada la consulta 2. Cuando contesten la pregunta del debate, háganlo de manera muy consciente, porque aquí veo que están poniendo cosas que a las finales no va a ser posible. Porque si yo tomo un ejemplo de objeto y les pregunto de qué se trata, no me van a contestar. Así que traten de poner cosas que sean posibles. Tenemos todo el tiempo necesario para poder agregar y contestar de manera adecuada. Cuando contesten el tema, el objeto de estudio tienen que hacerlo desde el punto de vista de lo que nosotros hemos aprendido. Un tema debe estar relacionado al conocimiento que estamos estudiando. Por ejemplo, no podemos poner cuestiones médicas, como enfermedad viral, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque eso no nos corresponde estudiar. Pongan cuestiones. Aquí algunos han puesto contaminación ambiental, pero bueno, sí nos corresponde estudiarlo, porque nos van a formar en eso. Pero contaminación ambiental es una cuestión muy amplia, que debe ser una cuestión delimitada. Contaminación ambiental, ¿a qué medio? Hay 3 diferentes medios: agua, aire, suelo, personas, animales.
Hay diferentes tipos de contaminación. Así, si hay contaminación, tiene que ser específico. Aquí hay alguien que contesta obesidad infantil. Bueno, ahorita estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Tenemos que ir adecuándonos al conocimiento que tenemos. Bien, voy a contestarles a ustedes ahora sobre el objeto que han planteado, porque de eso se trata esta tarea. Profe, disculpe, no se puede responder. Es que O sea, ya se cerró el tiempo. es que como veía Profesor, que yo me ya estaba cambié haciendo mi preguntas. tema, ese no es mi tema. Ya les voy a ampliar. Un momento.
Ahí está ampliado el tema del foro. Mm. No, ya no. No, ya. Eso es horrible. Tenía una marca que lo llamaba cada rápido, hacía conferencia en el lago, y lo llamaba, nunca le di la cara, pero era blanca, era guapa, profesora del colegio Guayaquil. La otra, la prima, mira que la mujer de familia era fea, porque esa es una negra sexy, una negra sexy. Sale en el caso de la negra sexy. Sandra, una negra fea. La vida jugada, es licenciada en enfermera profesional, licenciada en eso, en enfermería profesional. Ahí viene la nueva, estaba enamorada de la nueva, lo recibía porque se llora. ¿Quién? En lo bruta que era, al mozo que tenía, lo adoraba, que ya lo enamoró. No se lo puede llevar a la vista, se lo puede llevar. Con otra negra o con... No puede llevarse. ¿Por qué? No tiene dinero, no tiene cuenta. No, pero ahorita cómo está. Ahorita debe tener primero un trabajo estable, porque les están dando a la gente trabajo estable. 3, 4 años. O puede ser que lo piden a través de un contrato de trabajo. Claro, porque es una necesidad, un solicitario.
un vecino escondido del coche, una abuelita que no se pueda celebrar y decirle a mí, dice una buena hembra que está abrazada, ¿verdad? ¿Tú sabes qué me refiero? ¿Sí o no?